Para hoy voy a dar la clase de la clasificación de la fuerza. Van a copiar lo que voy a dictar. Voy a poner los problemas prácticos hoy y el martes terminamos de practicar y entonces el jueves de la otra semana puse el ejercicio de este tema. La clasificación de la fuerza va concorde a las leyes de Newton, nada más que voy a explicar que las fuerzas que pueden existir en un diagrama de cuerpo libre, qué es lo que se aplica en las leyes de Newton. Bien, voy a empezar a dictar el plan. Usted pone ahí clasificación de las fuerzas. Va a venir, el ejercicio va a venir tanto teórico como práctico. Va a poner 2 o 3 problemas. Igual antes que se acabe la hora voy a tratar de explicar 2 problemas. Y el martes entonces explico todo lo que es práctico. Explico más problemas prácticos para que esté listo para el ejercicio. Bien. Clasificación de la fuerza. Primero hay que definir qué es una fuerza. Fuerza. 2 puntos. La fuerza se ha definido como una cantidad vectorial. La fuerza se ha definido como una cantidad vectorial. Y se dice que es la interacción entre 2 o más objetos. La fuerza se ha definido como una cantidad vectorial. La fuerza se ha definido como una cantidad vectorial y se dice que es la interacción entre 2 o más objetos. Y se dice que es la interacción entre 2 o más objetos, coma. La fuerza se ha definido como una cantidad vectorial y se dice que es la interacción entre 2 o más objetos, coma, capaz de hacer variar su estado de reposo o de movimiento. Capaz de hacer variar su estado de reposo o de movimiento. Bien. Un día aparte ponen unidades de fuerza. Unidades de fuerza. Pero unidad de fuerza, de acuerdo al sistema internacional, es el Newton. Newton o N. Sistema internacional, SI, Newton. Esto es igual a kilogramos por masa entre segundos al cuadrado. Bien. Ese es en el sistema internacional, esa es una unidad de fuerza. Y en el sistema sexagesimal, sistema no escribo sexagesimal así, eso está mal escrito. En el sistema sexagesimal es la DINA o D, y esto es igual a gramos por centímetros entre segundos al cuadrado.
Bien. Bien. Bien, esos son los sistemas, las unidades de fuerza. Bien. Bien. Ahora van a poner ecuaciones de la fuerza. Ecuaciones de la fuerza. Se lo voy a copiar aquí. Ecuaciones de la fuerza. Bien. Tenemos esta ecuación de la fuerza, que fuerza es igual a masa por aceleración, que está la F fuerza, M es masa y A es aceleración. Bien. Bien, esa es la ecuación de la fuerza. Un momentito. Voy a buscar un piloto. Bien, clasificación de la fuerza. La fuerza se puede clasificar en fuerza de contacto, y fuerza de campo. Fuerza de contacto y fuerza de campo. Bien. Fuerza de contacto y fuerza de campo. Ok, ponen punto y aparte después que escriben eso. Punto y aparte. La fuerza se puede clasificar en fuerza de contacto y fuerza de campo. Bien. Entonces, las fuerzas de contacto, dos puntos, pone punto y aparte, fuerza de contacto. Las fuerzas de contacto son aquellas, las fuerzas de contacto son aquellas que se presentan. El azul. Creo que te. Estoy muy seguro. No es. No es. Son aquellas que se presentan debido a la interacción de dos o más cuerpos. Las fuerzas de contacto son aquellas que se presentan debido a la interacción de dos o más cuerpos. Las fuerzas de contacto son aquellas que se presentan debido a la interacción de dos o más cuerpos. Aquellas que se presentan debido a la interacción de dos o más cuerpos. Bien. Punto y aparte. Punto y aparte. Entre ellas podemos enumerar Fn, que es fuerza normal. Y entre ellas podemos enumerar fuerza normal, Ft, fuerza de tensión, fuerza de peso,
fuerza de fricción o rozamiento. Y F es fuerza elástica. Esos son los tipos de fuerza de contacto. Bien. Bien. Ahí se cuando termine de copiar. Bien, nosotros vamos a entrar a este tipo de fuerza. La fuerza de contacto. La fuerza de campo, nada más le voy a explicar la definición y listo. Y los tipos de fuerza que son. Pero nosotros no vamos a entrar a ese tipo de fuerza porque eso es para el siguiente año. Estas son las fuerzas que usted va a ver ahora. Fuerza normal, de tensión, de peso, de fricción y elástica. Bien. Voy a dictar la fuerza de campo, que es los tipos, y voy a explicar qué es cada una de las fuerzas de estas que están aquí con el dibujo y su fórmula. Bien. Voy a borrar. Bien. Fuerzas de campo. Una en punto y aparte, fuerza de campo. Fuerza de campo. Las fuerzas de campo son las que son atraídas por la gravedad de la Tierra. Las fuerzas de campo son las que son atraídas por la gravedad de la Tierra. Bien, las fuerzas de campo son las que son atraídas por la gravedad de la Tierra, es decir, hacia el centro de la Tierra por la fuerza gravitacional. Las fuerzas de campo son las fuerzas que son atraídas por la gravedad de la Tierra, es decir, hacia el centro de la Tierra por la fuerza gravitacional. Bien, las fuerzas de campo son las que son atraídas por la gravedad de la Tierra, es decir, hacia el centro de la Tierra por la fuerza gravitacional. Punto y aparte. Punto y aparte. Clasificación de la fuerza de campo. Clasificación de las fuerzas de campo. Fuerza electromagnética. Fuerza nuclear. Fuerza nuclear fuerte. Fuerza nuclear débil.
Bien. Bien, voy a borrar. Bien. Vamos a ver la primera fuerza, que es la fuerza normal. Pone puntilla aparte, fuerza normal. Es la primera fuerza, fuerza normal. La fuerza normal, ¿cuándo se aplica? La fuerza normal, no es necesario que copie la definición, solo el dibujo, porque eso es lo que necesito que vean. La fuerza normal se aplica siempre, como se dijo, la fuerza de contacto son las fuerzas que están dos objetos en contacto. La fuerza normal siempre va a ir contraria a la gravedad. Siempre va a ir contraria a la gravedad. Bien. La gravedad siempre va a ir hacia abajo. Bien. Siempre va a ir hacia abajo. Entonces la normal siempre va a ir en contra de la gravedad. ¿Ok? Hacen este dibujo. Esta es la fuerza normal. Necesito que vean el dibujo porque cuando vayamos a ver los problemas prácticos deben identificar dónde está la fuerza normal. Bien. Con los diagramas de cuerpo libre. Esta es la fuerza normal. Siempre van a estar dos objetos en contacto y la normal siempre va a ir en contra de la gravedad. Bien, vamos a pasar a la otra fuerza. Voy a borrar, ¿ya hicieron el dibujo? ¿Todos? Bien. La siguiente fuerza es la fuerza de tensión. Bien. La fuerza de tensión es una fuerza bien que está aquí, Ft, esta fuerza que se ve aquí. Bien, la fuerza de tensión se aplica más que nada cuando hay poleas. ¿Por qué cuando hay poleas? Porque es la única manera que haya tensión, o también se aplica cuando usted está alando un objeto. Aquí también va a haber fuerza de tensión. Cuando alguien ala un objeto. Bien. Ahí está la fuerza de tensión. A veces, en vez de tener esto aquí sin peso, puede haber otra masa con peso aquí. Y va a haber dos fuerzas de tensión. Fuerza de tensión 2, fuerza de tensión 1. Bien, pero se aplica más que nada siempre cuando hay polea o cuando se ala algo. Es la única manera que haya fuerza de tensión. Bien, siempre se va a representar la fuerza de tensión. Si usted en vez de poner la F, usted puede poner solamente T. Igual yo sé que es fuerza de tensión o la tensión. Bien, esto se representa como T. ¿Ok? Si usted me pone T, ya yo sé que es tensión. Es importante que sepa eso. Vamos a pasar a la siguiente fuerza, pues. La siguiente fuerza es la fuerza de peso. Fuerza de peso. ¿Qué sucede con la fuerza de peso? La fuerza de peso se identifica como W. W es weight en inglés. ¿Qué pasa? No pueden confundirme la masa con el peso. ¿Qué es el peso? Esta fórmula la copian. El peso es igual a la masa por la gravedad. Ese es el peso. Siempre esto va a ser el peso, la masa por la gravedad.
La masa es la masa que usted tiene. Para saber su peso, que la gente le dice, quiero saber cuánto yo peso, el peso que nos dan o nos calculan a nosotros que son 180 libras, ya eso está calculado con la gravedad de la Tierra. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué la gravedad? Porque la gravedad me indica a mí cuánto va a variar, porque acuérdense que yo tengo que multiplicar la gravedad de la Tierra porque yo estoy siendo atraído hacia el centro de la Tierra. Y esa gravedad ejerce una fuerza hacia mí. ¿Cuál es el dibujo de esto? Yo tengo el cuerpo, tengo la fuerza normal, voy a agregar todas las fuerzas que tengo aquí, y hacia acá tengo el peso. El peso va hacia abajo. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene la gravedad y la gravedad lo atrae hacia abajo. Entonces, ese es mi peso. ¿Ok? El peso siempre, siempre, siempre es negativo porque va hacia abajo. Apunte eso. El peso siempre va a ser negativo. Cuando yo haga mi sumatoria de fuerza, que eso lo vamos a ver ahora en lo práctico, siempre el peso va a ser negativo porque él está siendo atraído hacia abajo. ¿Ok? Por la gravedad. Y la gravedad de la Tierra es negativa porque va hacia abajo. Bien, vamos a pasar a la siguiente fuerza. Fuerza de fricción o rozamiento. Bien, fuerza de fricción o rozamiento. Buenos días, profe. Disculpe. Buenos Tengo días. rato de estar chateándole a Jacob y a Denise. Y en la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, que es FR. ¿Qué es la fricción? La fricción siempre va a ir en contra del movimiento que se haga. Si yo halo hacia acá, la fricción va hacia acá. Contraria al movimiento. Bien, ¿cómo se calcula la fricción? La fricción la calculo multiplicando la masa por la normal. Bien, perdón, coeficiente de rozamiento, pero es que ese coeficiente no lo puede. El coeficiente de rozamiento se ve de la siguiente manera. Esta letra se le conoce como mu. Bien, coeficiente de rozamiento la normal, esa es la respuesta. Se multiplica el coeficiente de rozamiento por la normal. Bien, entonces, así yo calculo la fricción. La fricción siempre va a ir en contra del movimiento. Si el movimiento va hacia allá, la fricción va hacia acá. ¿Por qué va a ir en contra del movimiento? Porque la fricción está aquí abajo y ella me está ejerciendo una fuerza siempre contraria al movimiento. Si el movimiento va hacia acá ahora, la fricción va a ir hacia el lado de acá. Bien. Recuerde que aquí en estos dibujos tengo que ver los ejes, tengo que ver el plano cartesiano. Recuerde que hacia la derecha están las positivas, hacia la izquierda lo negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Bien, eso tiene que saberlo, porque a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre, que es este dibujo, usted tiene que identificarme las fuerzas. Bien. Esas son las fuerzas que vamos a ver. A ver, tengo otra fuerza aquí, que es la fuerza de fricción o rozamiento cuando el cuerpo está estático. Fuerza de fricción o rozamiento cuando el cuerpo está estático. Voy a borrar esto porque ya se dio otra fórmula. Bien. Casi siempre cuando esta fuerza de fricción está estática, ¿qué ocurre? No debe haber fricción. ¿Por qué no debe haber fricción? Porque si este cuerpo está estático aquí y no hay una fuerza hacia acá ni hacia acá, él no tiene fricción porque esto que está aquí no ejerce fricción. Solo va a haber la fuerza normal y el peso, pero él dice que la fuerza de fricción se calcula con ME, que es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. ¿Qué pasa con este ME? Es la fuerza, el coeficiente de fricción estático. Casi siempre es cero.
Bien, y como es 0, cuando yo multiplico esto por la normal me va a dar 0, porque todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces él no ejerce ninguna fuerza de fricción. Recuerde eso, si usted lee el problema y le dice que él está estático, no hay fricción, porque nadie lo está moviendo, así que no hay una fuerza contraria a la que se ejerza. Bien, voy a borrar. Voy a borrar para la otra fuerza de fricción. La otra fuerza de fricción se le conoce como fuerza de fricción cinética. O sea que sí hay movimiento, que es el normal. O sea, significa que ambas fuerzas están aplicando esto. Aquí está la fuerza que jala hacia acá y hace una tensión. Aquí está la fricción. Aquí está la fuerza normal. Y aquí está el peso. Esto se llama diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces, aquí sí está la fricción. Hay una fricción cinética y se calcula igual, ¿no? Fricción es igual a MC, que es cinética, que es el movimiento o el rozamiento cinético, por la normal. Bien, esto es coeficiente. Y este ya sabe que es la normal. Bien. Bien, voy a llegar hasta ahí. Voy a explicar un problema tan siquiera. Bien, me faltó la fuerza elástica, pero esa no me preocupa tanto. Y la fuerza elástica se la copia el martes. Pero voy a poner un ejemplo para que lo vean de manera práctica, un ejemplo simple. Bien, me quedan 6 minutos. Copio el problema que dice, copie ejemplo. Ejemplo 1. El martes le copio la fuerza elástica y ya practicamos más ejemplos. Ejemplo 1 dice, ¿cuál es la aceleración de un cohete? ¿Cuál es la aceleración de un cohete que asciende verticalmente? ¿Cuál es la aceleración de un cohete que asciende verticalmente por la fuerza de F newtons? ¿Cuál es la aceleración de un cohete que asciende verticalmente por la fuerza de F newtons que le suministra sus reactores? ¿Cuál es la aceleración de un cohete que asciende verticalmente por la fuerza de F newtons que le suministran sus reactores? Bien, vamos a ver, yo tengo el cohete. Él va hacia arriba con una fuerza F. Bien, que va hacia abajo. Siempre hacia abajo va a ir el peso. Bien. Va a ir el peso. Entonces yo tengo que la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. Yo quiero saber cuál es la aceleración, bien, que me hace este cohete. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo no tengo ningún dato, no me dieron números, solo me dijeron que son fuerzas F. Igual yo puedo calcular la aceleración o encontrar una fórmula para la aceleración. ¿Ok? Sea como sea, puedo hacerlo. Bien. Aquí dentro de la sumatoria de las fuerzas tengo que restarle la fuerza de P. Digo, la fuerza de W, que es el peso. ¿Por qué? Porque el peso va hacia abajo y va contrario a esta fuerza. Cuando yo despejo la aceleración, me va a quedar que la aceleración es igual
a la F menos W entre la masa. Y así encuentro la aceleración para este cohete. Copie esa fórmula. Bien. Ya yo sé que si me dicen que la fuerza del cohete son 20 newton y que él tiene una masa de 40 kilogramos, ya yo puedo calcular la aceleración. ¿Cómo calculo el peso? Recuerde que el peso lo tengo que calcular aparte. La masa, el peso va a ser igual a la masa que me dé el problema por la gravedad. Y ahí encuentro mi peso. Cuando ya tengo el peso, se lo resto a la fuerza y lo divido entre la masa. Y me da la aceleración. Aquí solo le estoy poniendo la fórmula, no le estoy poniendo con números porque el problema no me da números. Pero así yo encuentro la aceleración. No importa el problema que sea. Si me dan este tipo de problema, que la fuerza va hacia arriba, el peso hacia abajo y no hay fuerza para los lados, lo calculo de esta manera. Bien. Si me hubieran pedido la fuerza, tengo que tener la aceleración. Y el problema debe darme la aceleración. Bien. Este es un ejemplo sencillo. Siempre va a poner la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. Y la agrego ya la fuerza del peso, que siempre va a ser negativa. Siempre va a restar a la fuerza. Bien. Vamos a quedar hasta ahí, pues. Faltan 2 minutos.